vamos a despertarnos. No, ¿saben si va a venir Pablo? ¿Va a llegar al rato? ¿No viene? Ya, vacaciones, está bien, está bien. Bueno, vamos a recordar de manera general. Ya no me voy a presentar, creo que no es necesario. Tampoco los hice presentarse, así que eso sí me quedó con la espina. Yo soy Lalo y me gusta esto. Me gusta eso. Pero bueno, vamos a hacer como un recordatorio de algunas cosas de las células vegetales. Ya hemos visto el mundo microscópico, ya recordamos que hay distintos órdenes de longitud. A ver, adelante. En los hongos. Ajá. Sí, es el esporoma, es la estructura completa, la estructura reproductiva completa. Lo que ves como champiñón. Tiene un tallo, pie o estípite, y la parte superior, el sombrero o pilio. Pilio. Pilio, estípite. A ver. La unidad estructural básica del hongo, ¿cuál es? La hifa. El conjunto de hifa, bueno, si es multicelular, porque si es lavaduriforme, no. Pero si es filamentoso, muchas hifas hacen micelio. Tiene que haber forzosamente micelio. El micelio es tejido somático. Cuando se dan las condiciones ideales, genera estructuras reproductivas o especializadas, que es lo que vemos, los cuerpos fructíferos, los champiñones, pues lo que se ve arribita, el hongo clásico. Ese se llama esporoma en su totalidad, pero lo puedes separar en pie, base o estípite y en sombrero o pilio. Sí, porque dije, de células vegetales, aunque bueno, deben de saber que antes los hongos también se clasificaban cerca del reino vegetal, porque hay unas especies, ya sabemos que no son hongos como tal, me parece que son deuteromicetes, me parece, que tenían celulosa en su pared celular, que es una característica que vamos a abordar más adelante, que nos ayuda a diferenciar las células vegetales de otro tipo de células. No vamos a ver como cosas que no hayan visto ya, vamos a profundizar en otras, o quizá vamos a hacer atención y vamos a abordar un poquito de algunas cosas que son particulares de las células vegetales. Sí hay estructuras y orgánulos celulares particulares, pero siguen siendo células. Pues ya vimos células y sabemos que hay cosas básicas. Vamos a recordarlo rápidamente antes de yo meterme en esto. Yo ya les he dicho muchas veces hasta el cansancio y como seguramente ya han revisado sus apuntes y sus videos, dijimos que todas las células, indistintamente de lo que sea, tienen que tener ciertas cosas mínimas. Hablábamos de maneras de pasar la información, de barreras físicas y hablábamos de medios de reacción o metabolismo. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, vamos a presuponer o a recordar cosas que ya saben para ya no tener que meterme otra vez a aparato de Golgi o retículo, no, pero sí me explico, ¿no? Empezaré preguntándoles a simple vista o en su memoria, en sus recuerdos, qué es lo que ustedes entienden por algo vegetal. Indistintamente de la respuesta biológica o pues sea muy científica, creo que nosotros de manera innata, yo sé que una tabla no es un ser vivo. Fue un ser vivo, pero no es un ser vivo. Sé que no es un mineral, nada más de verlo, ¿no? Tengo como nociones, me interesa. ¿Qué piensas tú que es un vegetal? ¿O por qué hablamos de algo vegetal? Uh-huh. Mm, mira, a lo mejor si fuera años más atrás te diría, sí tienes razón, pero tu respuesta es muy ambigua, porque podría aplicar a cualquier cosa. ¿Qué es lo que a ti te hace decir esto es un vegetal y esto no es un vegetal? O sea, no tiene que ser científico. Yo creo que si yo te pongo una cebolla y te pongo una piedra, me vas a decir cuál es cuál, aunque no sepas ni nada de células. ¿Qué es lo que tú entiendes por vegetal? Tú. ¿O por qué me dices esto es vegetal, esto no es vegetal? Esto es carne. Sí, hay diferencia en la estructura, sí hay diferencia, pero ¿qué? Yo sería muy intuitivo, ¿no? Y diría vegetales, pues yo pienso en vegetales. Frutas y verduras, ¿no? Yo.
¿no? ¿Tú qué tienes por vegetal? Puede ser muchísima. ¿Cuál tiene para Las bacterias también tienen pared celular. pero es alimento? Cloroplasto. Sí, también hay bacterias, pero eso es biología más avanzada. Pero Sí. Tienen, lo correcto es decir que tienen plástidos. Y entre los plástidos, el más importante suele ser el cloroplasto. Pero eso lo vemos ahorita. Sí, tiene otra clase de sacos donde guarda los carotenos y por eso otros colores, no necesariamente verde. Nada más recuerda que esos son bajo tierra y la parte superior es la que tiene las hojas donde están los procesos que sí tienen clorofila. Bueno, no terminamos. ¿Terminaste con tu ideal? Que es un vegetal para ti, Pamela. Sí, pero en la biología general sí podemos decir que solo de células vegetales. ¿Saben de dónde vienen las plantas? O sea, creo que podemos hablar en general que estamos hablando de frutos y vegetales, tubérculos y lo que sea, pues vienen de plantas, ¿no? Los podemos categorizar en lo que son plantas. ¿Recuerdan los dominios de la vida? ¿Recuerdan que eran 3? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Los reinos? No, los dominios de la vida. Los reinos son más. Dominios son 3. Sí, sí, ese es uno. Pero tienes la punta porque tienes una P en la boca, ¿sí? Ah, sí, procariote. Ajá. ¿Y cuál es el otro? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, ¿estos dónde van a estar? ¿Eucariota? ¿Tú? Correcto, eucarionte. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué quiere decir que sea eucarionte? Bueno, sí, ya vemos que estamos hablando ahora sí, a lo que tú decías, hay estructuras que nos ayudan a diferenciarlos. Vamos a hablar ahora sí como en concreto del reino plantas, en las plantas. Cuando hablamos de plantas, de manera general, las personas tenemos la idea de flores, árboles, que sí tienen sus particularidades, pero tenemos que abordarlas desde un punto de vista celular, no nada más como el organismo grande que solemos identificar como un solo ser. Cada uno tiene sus particularidades, como mencionamos, pero tenemos una manera didáctica o una síntesis con la que agrupamos algunas características que nos van a diferenciar, ayudar a diferenciar estas células de todas las demás. Lo que vamos a intentar explicar hoy van a ser algunas particularidades que solo vamos a encontrar en lo que se entiende por células vegetales. En inglés lo van a encontrar más como plant cells. ¿Sí? Y ya habrá esa onda de que si son vasculares o no vasculares, pero eso ya es como más taxonómico. ¿Qué saben sobre el surgimiento de estas células? ¿Qué recuerdan? Primero que todas las células fueron arqueas. Ok, las más primitivas. Se fueron diferenciando a procariotas, Mm. las cuales al cambiar su ambiente, cambió la necesidad que tenían de alimentación. La teoría de donde se crearon algunos sistemas neuronales. Las endosimbiosis. Correcto. Que se van incorporando. Bueno, evidentemente recuerdan la teoría de Luca, es en inglés, un acrónimo para nuestro último ancestro desconocido que es común para todos, donde empiezan estos procesos de divergencia. En los procesos de divergencia entre las eucariontes hay una serie de características que tienen que ver con el proceso evolutivo de la Tierra. Estas células evolucionan de las algas verdes. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de años. 500 millones, 450 millones de años. Más o menos, no estaba ahí como con precisión para decirles, pero es un estimado. ¿Qué propone esto? Surgen en un periodo que es el periodo cuando dominan los árboles sobre la Tierra, el periodo carbonífero. ¿Por qué? Porque era un periodo donde había mucho dióxido de carbono, mucha materia orgánica en el medio ambiente. Las plantas tienen la característica de que pueden fijar carbono. Eso lo hacen en un proceso que es particular.
casi siempre del libro de textos de que dicen las plantas se encargan de hacer esto. ¿Qué proceso bioquímico será? ¿Qué hacen las plantas que no pueden hacer ninguno de nosotros? Correcto. Me encantaría, porque sí la vamos a ver. Ahorita, para no apantallarme, no. No, pero sí es importante. No, pero sí. Sí. No, pero sí, platícate. Sí, pero sí es importante porque es una particularidad muy grande que vamos a abordar. Si lo vemos desde el punto de vista químico, nutricional, filosófico, es un proceso que hoy en día tiene mucha importancia y seguirá teniendo importancia para nosotros. Todo lo que te nutre viene de plantas o de algo que comió una planta. ¿Sí o no? Bueno, a excepción de algunos microorganismos, pero eso se escapa de la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque ese proceso de fijación de carbono es un proceso similar a la respiración celular. De hecho, también hay una cadena de transporte de electrones para la fotosíntesis, que vamos a ver más adelante. Ese proceso también modificó las condiciones del planeta. Más adelante vamos a ver cuáles son, por cuál es esa importancia, ¿no? ¿Cuáles son los productos netos de la fotosíntesis? ¿Qué obtenemos al finalizar la fotosíntesis? Ajá, sí, ya que acabas. ¿Y qué más? Te falta un gas bien importante. Está en el dióxido, pero sin carbono. ¿Qué respiras? Bueno, respiras una mezcla de gases, pero entre ellas el oxígeno. Ajá. El oxígeno es un producto secundario de la fotosíntesis. La fotosíntesis surge en un periodo donde no hay una disponibilidad alta de oxígeno. Está especializada para fijar dióxido de carbono. Pero como un bioproducto es el oxígeno para estabilizar unas cosas que vamos a ver más adelante. Ese oxígeno que es liberado, ¿cómo se libera el oxígeno de las plantas? ¿Las plantas respiran? Digo, es pregunta, ¿no? ¿Tienen pulmones? No tienen pulmones. Entonces, ya habíamos visto que era la respiración. ¿Qué se entendía por respiración? Decíamos que en la mitocondria y todo eso. Pues las plantas respiran, las plantas también respiran. Tienen unas estructuras casi siempre en las hojas que se llaman estomas. No sé si los han visto alguna vez, o sea, los guardianes son como unos poritos en las hojas donde puede salir agua, pueden salir vapores y de la misma manera pueden entrar. A través de ese mecanismo empiezan a segregar ese oxígeno porque tiene que haber niveles bajos de oxígeno dentro de las hojas, se libera al medio. Ese oxígeno modificó la atmósfera del planeta Tierra, que fue cuando es la explosión de oxígeno, que es lo que permitió que se desarrollaran otros organismos como los insectos gigantes o que hubiera estas plantas que tenían alturas impresionantes. Todo ese cambio evolutivo es bien particular, porque bioquímicamente hablando es menos eficiente. Es un proceso, la fotosíntesis es un proceso ineficiente, muy complicado, y que evolutivamente se ha mantenido porque se le apostó tanto a eso que sería más costoso quitar ese mecanismo y cambiar a una ruta bioquímica más eficiente. Pues funcionó tanto en ese periodo en el que se generó, que las condiciones eran distintas, tróficamente distintas, que les permitió proliferar. Pero ya que proliferaron y las condiciones cambiaron bioquímicamente, el sistema no estaba adaptado a las nuevas condiciones del oxígeno. Pero ahorita vemos eso. Tienen particularidades. Vamos a abordar que esta es una célula eucarionte. Sí, ya hemos visto que los animales también son eucariontes, pero dijimos que teníamos diferencias. Entre ellas, nosotros no tenemos pared celular, nosotros. Pero estas células sí tienen. Entonces es una primera gran diferencia. Habíamos hablado sobre sistemas de transporte, sobre vacuolas, ¿verdad? También nosotros tenemos vacuolas, pero nosotros no tenemos una vacuola central muy grande. ¿Qué utilidad creen que pueda tener para una planta tener una vacuola central grande? Si son sustancias, ¿qué almacenan las plantas? Ok. ¿Y qué creen que cumple la función del agua para las plantas, más allá de la fotosíntesis? Porque esto tiene que ver con las propiedades mecánicas del tejido. ¿Qué creen que pueda hacer? Tiene que ver, sí, con la hidratación, pero tiene que ver más como con el fenómeno de turgencia. Todos han comido ensalada, todos conocen el apio. ¿Cómo se siente el apio al tacto cuando es fresco? Es crujiente, ¿no? Es firme, tiene turgencia. Si lo metemos al refrigerador y lo dejas ahí una semana, 2 semanas, y lo sacas, está todo como aguado, ¿no? Es porque esa agua ya se está lixiviando, se está perdiendo, se está saliendo,
y está perdiendo la turgencia. Por eso las plantas, particularmente las plantas vasculares, usan esos sistemas de conducción, porque también les dan resistencias mecánicas, no nada más la cuestión del el flujo de nutrientes y demás. ¿Vale? La fotografía obtenida con microscopio electrónico. ¿En qué orden se supone que estamos hablando aquí? Mesoscópico, microscópico, submicroscópico, microscópico. ¿Sí? Entonces vamos a intentar tomar en cuenta que vamos a estar hablando desde este plano, desde este nivel. Bueno. ¿Cómo es la pared celular? No es igual que en el caso de los procariontes. Quedamos que los procariontes también podían tener una pared y hablábamos que tenía qué y qué, porque hasta hablamos de tinción Gram y de cómo funcionaban las técnicas de tinción y todo eso. También estos van a tener lípidos. Ahí viene la cosa. Recuerdan que con las bacterias hablamos mucho de unas cosas en particular como el ácido N-acetilmurámico y cosas así, que son particulares. Bueno, pues estas también van a tener una particularidad, que va a ser la celulosa. La celulosa es probablemente el carbohidrato más abundante del planeta. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad de hacer polímeros. Recuerdan que habíamos hablado cuando vimos biomoléculas de los polímeros, que eran unidades repetitivas, etc, etc. Eso les permite a las plantas generar celulosa como un polímero estructural. Les permite generar almidón, donde pueden reservar toda esta energía y generar otra clase de aminoácidos o otra clase de moléculas que puedan ser modificadas, glucoproteínas, lipoglucoproteínas, etcétera, etcétera, de funciones especializadas o de señalización. Inclusive metabolitos. Incluso en la raíz de algunas plantas se secretan muchos azúcares porque ayudan a evitar la deshidratación bajo tierra. ¿Vale? Tiene una particularidad. Las células vegetales, todas por rigor, por ley, van a tener una pared primaria. Pero todas las demás pueden o no tener una pared secundaria. Por eso los tejidos, particularmente los tejidos leñosos, tienen esa rigidez, pero eso se debe a que hay otros componentes como celulosas, hemicelulosas y ligninas. La lignina también es muy particular, pero eso es una característica del tejido leñoso. Las células vegetales pueden ser leñosas o no leñosas. Si tienen lignina, tienden a ser plantas leñosas. Si no suelen tener lignina o la tienen en concentraciones muy bajas, no las solemos considerar plantas leñosas. ¿Entiendes? No propiamente, es como con las proporciones, pero sí, la verdad es que sí, la lignina es uno de los... Estos tres componentes, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, son muy difíciles de deteriorar. Tan así que los árboles pueden estar cientos de años ahí, la madera puede cumplir funciones estructurales cientos de años, salvo que lleguen organismos muy especializados o condiciones muy particulares que lo degraden. Esa estabilidad es lo que evolutivamente le ha dicho a las plantas, no, pues sí me sirve. ¿Sí? Okay. Esa pared celular vamos a comprobar por la pared primaria y las secundarias que van a ser S1, S2 y S3, salvo en el caso del bambú, organismos como ese que pueden llegar a tener hasta 7 paredes secundarias, hasta la S7. Por eso tienen esas estructuras, esas flexibilidades o esas durezas. ¿Sí? ¿Qué va a haber en la pared celular? La laminilla media, que va a ser como una sustancia gelatinosa, como líquido intersticial, que va a permitir que se unan unas células con otras, ese punto medio. La pared primaria, que va a estar más hacia el exterior, que es el contacto primario entre entre lamelas medias, por eso les llaman pared primaria. Y las paredes secundarias, que van a estar al interior. No sé si tenemos un plumoncito por ahí, por favor. Como para hacerlo más ilustrativo. Bueno, ¿saben qué? Tengo una imagen, olvídalo. Creo que tengo una imagen. Miren, aquí tengo una imagen. Más fácil. Más fácil. Tenemos la laminilla media. Estas son dos células vegetales diferentes, ¿no? Independientes. Tienen un punto medio donde está esa sustancia que le da cierta flexibilidad o resistencia para que se deslicen y demás. Tienen puntos de contacto, que veremos más adelante, pero tienen una pared primaria que tiene el contacto inmediato con ellos. Pero en el exterior, o sea, en los círculos más interiores, tenemos una pared S1, una pared S2, que es la que suele darle el volumen a las células vegetales, que es la más grande, y un más en el interior que puede ser la S3.
Por eso hablamos de pared primaria y pared secundaria compuesta de varias capas. Estas están recubiertas por hilos o microfibrillas con estas dimensiones que ayudan a tener estas estructuras que se empiezan estamos haciendo cortes, ¿no? De aquí estamos agarrando la S2, de la S2 un corte estamos viendo cómo las microfibrillas se entretejen. Eso es bien importante, ¿eh? La mayoría de los tejidos biológicos, indistintamente de si son animales, si son vegetales o si son fúngicos, se generan por fibras poliméricas entrecruzadas. Ese entrecruzamiento de las fibras les va dando sus propiedades mecánicas particulares, pero les permite trenzarse. Vamos a verlo así. ¿Ustedes han visto qué pasa cuando dos hilos los trenzan? Se vuelven más resistentes y eso es por propia mecánica. Pero también ahí va a haber interacciones químicas y ciertas porosidades que van a afectar en otras cosas, como la acústica, los fenómenos de difusión, etc. Si nos vamos a ver todavía más finos, esas microfibrillas las vamos a ir desglosando en estructuras cristalinas. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de las glucosas. Aquí pueden ver la clásica forma de la glucosa, sus 6 átomos de carbono. Pero esas glucosas están unidas mediante enlaces glicosídicos haciendo la celulosa. Y hablábamos que la celulosa es una característica de la pared celular que tienen los tejidos vegetales. ¿Se entiende lo que quiero abordar con eso? Por eso es que en estructura esto de la celulosa es muy particular. Tan particular y tan resistente es que nosotros podemos digerirla o no podemos digerirla. ¿Qué animales sí pueden? Los rumiantes en general, ¿no? O otros muy especializados, pero necesitan de enzimas muy particulares, de estómagos muy grandes, jugos gástricos muy fuertes, incluso de comer piedras, y muchas veces ni siquiera son ellos, a veces son microorganismos que tienen en el interior y sí son capaces de degradar estos componentes, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto es una característica bien particular de los tejidos vegetales. Bueno, regresamos. El protoplasto o protoplasma, vamos a decirlo así, lo que está dentro de esa pared, ¿no? Hablamos de que hay un límite definido, las paredes celulares cumplen funciones, delimitan espacio, se encargan de ser como membranas, vamos a decirlo así, selectivas, que tienen preferencias a ciertos gradientes de cargas de iones, carbohidratos, proteínas, etcétera, que son como la diferencia, el medio selectivo para interactuar con el medio. Pero en el interior tenemos el núcleo. Obviamente tiene que haber un núcleo porque digamos que son eucariontes, ¿sí? Y tiene que haber un citoplasma en el que vamos a encontrar membranas, citosol, orgánulos, porque quedamos que todavía va a haber orgánulos comunes. Si necesita estructuras, pues tiene que tener ribosomas, ¿no? Quedamos que todo tiene que tener ribosomas. Por eso tiene un sistema endomembranoso, está evolucionado, el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, porque sabemos que esas proteínas necesitan ser modificadas, cosas generales que todas las células necesitan tener, pero tienen una particularidad. Tienen estas cosas que les llamamos, como les dije, donde estaban los cloroplastos, plástidos. El más importante suele ser el cloroplasto, que lo vamos a abordar, porque la fotosíntesis suele llevar su lugar dentro de esas cosas. ¿Sí? Citoesqueleto también tiene que dar estructura, los microtúbulos, igual que los vimos, los ribosomas que decíamos, o cuerpos o gotas lipídicas, generalmente de ácido esteárico, que son como un reservorio de lípidos, del cual se pueden partir, reacciones para generar hormonas, o ellos también tienen algo parecido al colesterol, pero se llama fitocolesterol, porque viene de las plantas, y también es como su precursor de hormonas en las plantas. En las plantas tenemos algunas, les llamamos fitohormonas, porque son de las plantas y son hormonas, y tenemos como 5 grupos muy grandes, donde hablamos de las auxinas, el ácido abscísico, el ácido salicílico, las giberalinas y etileno, u otras hormonas que se encargan de regular, así como nosotros tenemos periodos de crecimiento, la maduración de la fruta, la longitud de las raíces, el grosor, etcétera. Eso también es regulado por vía hormonal, incluso algunas respuestas inmunológicas, por llamarlas así, activadas por las plantas con estos mecanismos que vienen derivados de eso. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo funcionaban los microtúbulos? Ya hemos hablado del uso mitótico y todo, pero aquí vamos a hablar más como del citoesqueleto, de la estructura. Son estructuras de polímeros que se pueden depolimerizar para irse moviendo, para ir cargando, como si fueran esos hilitos que van cargando cajas.
pero también pueden modificar la estructura total de la planta. Habíamos hablado en una ocasión de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Esas hacen una comunicación química con las plantas y ante ese estímulo químico u hormonal, las plantas reestructuran sus microtúbulos, su citoesqueleto para generar unas estructuras donde puedan envolver las bacterias para generar como una casita, un nicho donde puedan hacer esos intercambios para que ambos sean ganadores, ¿no? La planta recibe nitrógeno, las bacterias reciben glucosa derivada de la rizodeposición, que es por donde se exuda mucho de los productos de la fotosíntesis. Nada más para recordar que los microtúbulos están hechos de tubulina, son dos, bueno, existe un tercero que luego es el estar para el centro y donde se generan las hélices, donde se van generando los tubos, y esto es nomás para recordar, ¿vale? El orden en el que nos movemos, que tengan presentes que todo esto sucede en las células al mismo tiempo que suceden las demás reacciones, que son cosas generales que vamos a ver en todo lo que entendamos por célula. Tiene que haber un núcleo, pues, para que se vea más o menos cómo se entretejen las fibrillas, cómo se comunica, cómo el citoesqueleto también está en contacto directo. Revisábamos la interconexión entre las microfibrillas y los componentes de la matriz. Las pectinas, ¿dónde han escuchado la pectina? ¿Han comido ates? ¿Nunca has comido un ate? ¿Un ate moreliano? Bueno, son unos dulces tradicionales que se hacen con fruta y con azúcar. Ajá. Esa estructura, esa sensación, esa gelatinización viene dada por las pectinas. Es como si fuera una sustancia adherente, algo así. Entonces hablamos de que hay celulosa, como en línea cristalina, como hilos. Hay hemicelulosas, que también tienen ahí como bracitos. Y tenemos en algunos casos la lignina. Todas estas se entretejen entre sí. Y eso es lo que les va a dar esa pared celular. Las proporciones cambian entre tipos de plantas, entre tipos de árboles, entre especies. Pero siempre vamos a encontrar esos tejidos poliméricos. Componentes. Desde un punto de vista de materiales, las células vegetales, la pared celular puede ser vista como un material compuesto, porque es compuesto cuando tiene más de dos componentes. Tiene elementos fijos, que van a ser estas fibrillas, pero tiene otros componentes como dentro de la matriz extracelular, entre todos esos espacios, que también van a afectar directamente en las funcionalidades que tenga esta barrera. Ejemplo, la celulosa que hace determina la arquitectura, porque hablamos que es como el hilo cristalino principal, ¿no? ¿Qué componentes hay en la matriz celular? Tenemos las semicelulosas, que va a limitar qué tanto se puede extender la pared, los compuestos pépticos o pectínicos, la plasticidad, porque tiene que ver con esta gelatinización, proteínas, es importante, todas las cosas que hacen funciones son traducidas a proteínas, eso ya lo habíamos visto. Oligosacarinas, simplemente se trata de azúcares, muchos azúcares, a través del receptor de plasmalema y plasmodesmata. Eso tiene que ver ahorita más por cómo se conectan, ahorita lo vemos. La lignina, que le va a dar rigidez y resistencia a la compresión, esa mecánica, eso particularmente en los árboles. Butina, suberina y ceras, evidentemente, si son hidrofóbicas y están al exterior, van a encerrar el agua, la van a obligar a estar al interior para retenerla, ¿sí? También muchos de esos componentes pueden ser aromáticos y también protegen contra el sol. La calosa, esto es más bien como deposiciones que sirven como para cicatrizar dentro de los espacios del árbol, para cerrar poros o cosas de esta naturaleza, cicatrización, y pues agua. Ya sabemos que el agua es importante tanto por la turgencia, sobre todo en plantas vasculares, y porque es como el solvente universal, ¿no? El componente mayoritario de este medio intracelular o extracelular donde va a haber reacciones. Otra toma, aquí sí se aprecia lo que les decía, la pared primaria, esas microfibrillas, la lámina media que une entre los tejidos, y estas son las paredes secundarias. Las propiedades mecánicas de la madera o de las plantas leñosas suele darse principalmente por las características de esta pared secundaria, particularmente en la S2, porque la S1 y la S3 son tan delgadas en muchas especies que a veces se desprecia, pero esta suele ser la más importante. Con esto analizamos y determinamos muchas características de si un material nos sirve o no nos sirve, hablándose de plantas vegetales.
características tienen estos tres componentes? De manera general, la lámina media o laminilla es delgada, es amorfa, tiene coloide, eso quiere decir que tiene ciertos tamaños y cosas mezcladas. Tiene la pared primaria, 50 a 100 nanómetros, es más plástica y extensible, permeable, porque es la que está en contacto directo entre ellas, como el contacto inmediato entre las laminillas medias, y la pared secundaria, donde se va volviendo como más íntimo. La composición química varía. La pared secundaria tiene un contenido más alto de celulosa respecto a la pared primaria, por eso es más rígida y suele ser más cristalina que la parte amorfa. Las semicelulosas cambian, estas proporciones varían de especie a especie, pero sabemos que la pared secundaria va a tender a ser más rígida. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se pueden estar comunicando unas células con otras? Nosotros habíamos hablado que tenemos como bandas, ¿no? Gaps entre nuestras células que están pegadas, la unión de bandas. ¿Cómo es que lo hacen las plantas? Tienen plasmodesmas, que son complejos de transporte intercelular, siéndase de una a otra, donde hacen ese intercambio que conecta las células vecinas. Estas se unen también por puntuaciones. Existen muchos tipos de puntuaciones y eso tiene un valor taxonómico característico dentro de las plantas. Ahorita las abordamos. Vamos a decir que celularmente hablando, las células animales solemos ser más complejas porque tenemos muchas líneas celulares. No son iguales las células de mis ojos que las células de mi piel, que las células de mi cerebro, que las células de mi hígado, que las células de mi riñón. Si hablamos en concreto, por ejemplo, de árboles, no siempre va a ser así. Tenemos árboles que el 90% de toda su estructura están hechos por un solo tipo de células, como las traqueidas. Pero tenemos otras que son más complejas, pero siguen siendo pocas líneas de células. Tienen algo que le llamamos fibras, tienen elementos de vaso, tienen, no sé, radios. Vamos a hablar que te gusta unas cinco líneas celulares diferentes. Entonces no son tan complejas a nivel de línea celular como pueden ser los otros organismos. Sin embargo, tienen funciones mucho más amplias porque son organismos más primitivos, donde había menos células, pero que tenían que ser capaces de hacer todo. Y les ha funcionado tanto que hoy en fecha siguen proliferando y siguen dominando sobre la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo hacen la transferencia de plasmalema y citoplasma? Entiendas el medio intracelular. A través de túbulos. Ya vimos que los microtúbulos nos ayudan a mover cargas porque eso se anclan y polimerizan y despolimerizan arrastrando con las proteínas cargo. Si nosotros hiciéramos como una vista, un corte transversal, algo así, imagínense que es un popote, y lo volteáramos a nosotros, seríamos capaces de ver cómo están esas punteaduras, cómo es a través de este espacio que une célula con célula que empieza a hacer la difusión. A través de estos canales es donde empieza a hacerse la transferencia de sustancias de interés para cada una de las células. Tanto es así que es posible que un árbol por vía subterránea pueda mandar sus nutrientes a un árbol que está más pequeño o que se encuentra en una situación de estrés o de necesidad, compartiendo recursos. ¿Sí? También se pueden apoyar de otros organismos, pero eso es un tema aparte. Aquí tenemos como un zoom de ese corte transversal, como para que podamos ver, ¿no? Cómo están las láminas medias de una célula y de la otra, y cómo está aquí el desmotúbulo arrastrando el espacio para que pasen las cargas o los líquidos. ¿Sí? Esta sería la punteadura. También les podemos llamar puntuación. Pueden ser, hay discontinuidad o erupción del depósito. Imagínense que esto es como la imagen célula A y célula B, célula A, célula B. Tenemos las conexiones. Son las membranas de punteadura donde tiene el espacio de unión, y pues este espacio les permite tener el intercambio. ¿Qué pasa si yo tengo una célula infectada o que está siendo atacada por un virus? Aquí es donde entraría la calosa. Normalmente estos espacios pueden ser usados por los hongos, por ejemplo, para colonizar otras células y seguir deteriorando. Pero las plantas, conscientes de eso, también son capaces de depositar calosa y cerrar esa punteadura, lo que corta la comunicación y por consecuente ya no prosigue la infección. Ese es un mecanismo de defensa propio de las plantas. ¿Han visto cómo se resinan los árboles?
¿Cómo si alguna vez han visto la resina de un árbol? Sí. ¿Han visto? Parte amarilla. Ajá, bueno, eso sobre todo en los pinos. Pero han visto, pues obviamente hay canales resiníferos, son estructuras especializadas que el árbol responde de esta manera porque está siendo agredido y está secretando esto para evitar infecciones y para cicatrizar. Pero sigue siendo una herida abierta, vamos a decirlo así. Entonces eventualmente secreta esta resina para hacer una capa externa, pero en el interior, una vez que está todo esto protegido, hace una deposición de calosa y cierra esos canales. Por eso hay que estar siempre raspando los árboles o abriéndolos para que siga saliendo la resina. ¿Sí? Ujú. ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Depende, porque depende de la especie. Ya hablamos de que si son plantas vasculares particularmente, pues sí tienen esas conducciones. No va a ser tan fácil, pero sí es posible. Hay que entender que en la arquitectura, concreto de esto de un árbol, tenemos células que tienen una estructura de soporte, que van a ser como las traqueidas. Imagínatelos como popotes, pero ya vimos que hay punteaduras. Entonces hay otros elementos que les llamamos radios, que están conectando, atravesando todas las células, que es por donde corre el agua, vaya, la savia, si quieres verlo así. Si yo entro a esos canales, pues ahí va a estar toda la conducción, pero no es agua propiamente, es agua con un montón de cosas. Por eso no se te recomienda que tomes agua de esa naturaleza, salvo que conozcas las especies, porque no sabes qué más pueda existir. De la misma manera, una técnica de supervivencia que usan en el camping también, si algún día les pasa, luego la gente pone bolsas sobre las flores. ¿Nunca lo han visto? Porque hay condensación. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las plantas respiran, sacan oxígeno, sacan vapor de agua por los estomas y eso se captura en las bolsas. Y mucha gente se lo toma como si fuera un tecito. Eso está bien si usara, no sé, ¿qué te gusta? Un árbol de naranja o una cosa así, ¿no? Que yo sé que no va a sacar cosas complicadas. Pero si yo estoy trabajando con una especie tóxica, el agua que yo esté sacando de esos productos, ese tecito va a ser tóxico. Porque lo que está sacando es todo el producto de metabolismo que está sucediendo entre las células. ¿Queda claro? ¿Sí? Otra imagen de la puntuación. Les digo que esto tiene valor taxonómico. Las formas que tienen, los tamaños. Aquí nomás estamos poniendo esto en general, pero hay diferentes estructuras que si quieren ya luego podemos ver, o morfologías. Vamos a decir que hay dos tipos. Simple, cuando ese canal ya no conecta hacia ningún lado, hacia un punto ciego, como que topa con seco, con pared. Entonces, cuando yo la vea en el microscopio, pues ya no voy a poder ver nada a través de ella. Y esa areolada, pues, cuando tiene el reborde o cuando puedo ver efectivamente cómo pasa. El torus es el espacio por aquí. Aquí es como una proyección de cómo vendría el corte del popote, el corte transversal viéndonos hacia nosotros, y cómo llega hacia la otra célula. Esta sería una célula, cómo atraviesan célula 1, célula 2. Y aquí es la proyección de cómo son los canales. ¿Sí? Lámina media, la unión de dos células y las paredes primarias. Aquí tenemos el espacio donde está la puntuación y donde corren los canales. ¿Ve? ¿Qué hay es orgánulos, no organelos? Son importantes en las células vegetales. Unos que solo se encuentran en células, que son los plastidios, como el cloroplasto. Esta diapositiva es nada más para hablar algo sobre qué son vacuolas especializadas que tienen esos organismos, pero con los cloroplastos es el más común en las plantas verdes, porque sabemos que la clorofila, los pigmentos de las plantas tienen ciertos colores. ¿Ustedes saben quién fue el primero en separar los componentes de los pigmentos en las plantas? No se preocupen, yo tampoco sabía, pero es uno que se pronuncia como sweat o sweat. Es un cuate que inventó la cromatografía. Seguramente han hecho cromatografía en alguna ocasión y los ayuda a separar pigmentos por propiedades físico-químicas de la fase móvil y estacionaria. Él separó los pigmentos y se descubrió que las diferencias entre los pigmentos existen por particularidades en su estructura, vaya la redundancia, pero rescatemos que él sacó clorofilas. Descubrió dos tipos de clorofilas. Antes se pensaba que pues nomás era una, ¿no? Entonces esas tienen funciones diferentes. Aquí tenemos la estructura de un cloroplasto, que nos vamos a centrar un poquito en esto. ¿Sí? ¿Cuál es la anatomía de un cloroplasto? ¿Alguna vez lo han visto?
¿no? Bueno, el cloroplasto se asume que tiene un origen similar al de las mitocondrias. ¿Se acuerdan que se supone que la teoría de la mitocondria dice que una eucarionte se comió a una procarionte y hicieron intercambio? Se presupone lo mismo con el cloroplasto. El cloroplasto tradicionalmente solo se ve como un saco membranoso lleno de una sustancia verde. La realidad es que no es así. Tiene estructuras más complejas. La clorofila se encuentra dentro de unas estructuras que llamamos tilacoides. ¿Sí? Los tilacoides se agrupan, se amontonan como monedas en algo que llamamos granas. Por eso granas o pilas de tilacoides. En los tilacoides, al interior del tilacoide, tenemos lo que llamamos lumen. Y lo que está al exterior, pues, en este como líquido espacio intermembranal, pero todavía dentro del cloroplasto, les llamamos estroma. ¿Sí? Entonces necesito llevarme eso. Tilacoides se agrupan en granas y tienen lumen y estroma. ¿Por qué? Así como la respiración celular, en nuestro caso, ocurre en las crestas de la mitocondria, la fotosíntesis va a ocurrir aquí, dentro de estos espacios. ¿Sí? La clorofila es el pigmento verde que está concentrado en las granas. Esta es otra manera de verlo. Y como pilas de monedas, me parece mejor. Y podemos tener entre estos plastidios diferentes, ¿no? Los leucoplastos son de almacenamiento. Cromoplastos que contienen pigmentos. Aquí particularmente sería como con las zanahorias, porque aquí son otros colores. Los colores rojos, ¿a cuáles se los podemos atribuir? Los colores rojos se los podemos atribuir a moléculas como flavinas, flavonoides, antocianinas, cosas como las que encuentran en el vino. Los colores amarillos se los solemos atribuir a algunas cosas que les llamamos xantófilas. Y los anaranjados y también algunos amarillos a los carotenoides. Por eso también si comes muchas zanahorias, pues se ponen como palazuelos, ¿no? Casi nunca vemos nosotros estos colores porque la concentración de clorofila en las hojas es tan grande que casi siempre el fenómeno visual que vemos es el verde. Pero cuando llega el otoño, somos capaces de ver estas diferencias. Esos colores bonitos que tienen en el otoño, los amarillos, los naranjas, los colores otoñales, vaya, esos colores pardos, son dados por estos. Cuando la clorofila no está tan presente, estos alcanzan a relucir más y los podemos apreciar visualmente. Entonces es un fenómeno bien bonito. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la clorofila? Correcto, se encarga de atrapar la energía solar, porque ya quedamos que las plantas son elementos base de las cadenas tróficas. ¿Qué es una cadena trófica? Es una forma de verlo, ¿no? De orientación. O sea, sabemos que hay autótrofos y heterótrofos. ¿Cuáles son los autótrofos? ¿Y los heterótrofos? Correcto. Las plantas son autótrofos, por lo que sucede aquí. ¿Por qué la clorofila es verde? Es un fenómeno, esto lo que nos quiere decir, tiene que ver cómo es la percepción general. Ya quedamos que las cosas solemos verlas de un color porque difícilmente tienen ese color. Y la que transmiten, lo que se absorbe y lo que se alcanza a atravesar. Aunque absorbe diferentes longitudes de onda, las que alcanzan a atravesar, pues van a generar, siguen siendo una mezcla, ¿no? Viene como la luz. Entonces la percepción que tenemos con nuestros fotorreceptores suele ser la de color verde, porque es la que alcanza a atravesar, alcanza a salir. Si no saliera, pues no la podría ver verde. Por eso es el fenómeno que vemos como con las flores, que esas sí las podemos ver de otros colores, pero es porque absorben más longitud de onda o longitudes de onda diferente. El fenómeno de la vista obedece a esto. ¿Sí? ¿Ahí tenemos alguna duda por el momento con eso? Hay varias clases de clorofila. Yo les decía que el cuate de la cromatografía, Sweat, separó dos, clorofila A y clorofila B, que suelen ser las que principalmente se usan en estudios.
¿Cómo puedo ver yo si una planta es saludable? De manera indirecta puedo medir la concentración de clorofila, porque eso me va a decir algo sobre su metabolismo, su sobrecapacidad para ser autótrofo. Han visto que cuando hasta no sé si les ha pasado en la jardinería o en su casa, que les digan, ay, hay que quitarle esa hoja que está amarilla, porque las demás están verdes. Eso es una hoja clorótica, que no está en condiciones aptas. Hay problemas ahí con la clorofila al interior de esa hoja. Por eso se mueren, por eso hay que arrancarlas, porque la planta sigue mandando energía para intentar mantener ese tejido. Pero si se lo quitamos, puede concentrar sus esfuerzos en las plantas, en las hojas, que sí están bien en su clorofila. Entonces, como que esa vaya. Correcto. No es como que vaya a enfermarlas. O sea, si es nada más por esto. Porque el que una hoja sea clorótica puede obedecer a procesos infecciosos. Y ahí sí es diferente. ¿Sí? Lo que sea mejor que si ven la hoja amarilla, sepárenla, ¿no? Ok. Es lo que decía, algunas bacterias también poseen clorofila, pero que no es la misma que encontramos ni en las plantas ni en las algas. Pero una característica es, esta le llamamos un anillo de porfirina, que es una estructura clásica, así sabemos que es una clorofila, y en el interior de su núcleo tienen el elemento del magnesio. Esto sirve para hacer como una especie de analogía a lo que en nosotros es la hemoglobina. Nosotros tenemos un elemento metálico en el interior. ¿Cuál es en nuestro caso? El hierro. En el caso de las plantas, tienen su homólogo, que sería el magnesio, y que sería el homólogo de la hemoglobina. ¿Sí? Es como para hacer esa comparación. Los sustituyentes en estos anillos, en esta posición, que está aquí encerrado, es lo que me permite ver si es clorofila A, B, C o D. ¿Sí? Vamos a centrarnos en la A y la B, porque suelen ser las que se abordan más para las cuestiones pues, industriales, en lo que es los ingenieros agrónomos, etcétera, etcétera. Anillo de porfirina, y esta es una cola de fitoesterol, que es similar a lo que te digo que es como el colesterol de las plantas, por eso está relacionada con la cadena hormonal. Y aquí es donde tenemos el radical que puede ser sustituido para dar, si es un metilo, es la clorofila A, y si es un aldehído, es la clorofila B. ¿Sí? Absorben de maneras diferentes la clorofila. ¿Cuál es más eficiente, la A o la B? Depende de la longitud de onda de la que estemos hablando, ¿no? Por eso va a ocupar las dos. Porque en los tilacoides, y eso lo adelanto, existen fotosistema 1 y fotosistema 2 y fotosistema 1. Son muy similares, pero tienen composiciones ligeramente diferentes donde pueden entrar estas mezclas. Por eso los procesos energéticos les digo que no suelen ser eficientes. Pero ahorita abordamos eso. Pigmentos accesorios. Tiocianina, el cian, tonos morados y azules. Eritrina, haciendo referencia como a los eritrocitos, por eso el color rojo. La clorofila A y la clorofila B, los picos de absorción y las longitudes. Los carotenos. Si yo uso estas longitudes de onda, ustedes ya saben espectrofotometría, entonces ya me podrían decir cómo yo puedo determinar la concentración de una sustancia de estos en una planta, ¿no? Esto es como utilitario de manera clínica. Así como hay clínica para humanos, hay clínica para células vegetales. Si yo veo que hay una baja de hemoglobina en un individuo y que tiene, eso va a implicar problemas, ¿no? Incluso una transfusión. Con las plantas yo puedo hacer lo mismo. Si yo veo una clorofila muy baja, puedo suponer que hay unas enfermedades o que hay problemas que hay que ser atendidos. Vamos acercándonos a lo que nos va a explicar nuestra compañera sobre la fotosíntesis. ¿Sí? Vamos a imaginar cómo es el complejo de Anteno dentro de los tilacoides, en concreto. Estos complejos son los que se van a encargar de recibir la luz. ¿Qué es lo que yo necesito para la fotosíntesis otra vez? Luz, dióxido de carbono. Me falta uno bien importante. Y agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es un fotón? O sea, sí viene de la luz, pues me puede decir la teoría corpúsculo
de la onda corpúsculo de la luz, bueno, los fotones es energía, vamos a hablarlo así, es energía que viene dada de las reacciones de fisión que hace el Sol. Imagínate que el Sol está haciendo su síntesis nucleoestelar y arrojando estas energías electromagnéticas por toda la galaxia. Y después de que pasa, me parece que son como 93 millones de años luz, creo, no estoy seguro de la distancia del Sol a la Tierra, pasa, llega hacia las plantas y golpea un electrón. ¿Recuerdan el concepto de un electrón excitado? Es una manera muy científica de decir que los electrones agarran mucha energía que no saben qué hacer con ella y tienen que ponerla en algún lado. Cuando sucede por un fotón, este fenómeno lo llamamos fotoexcitación. Entonces, ese fotón llega y golpea el complejo de antena, lo que le llena, hace que este electrón sea un electrón de alta energía. ¿Recuerdan qué es lo que caracteriza la cadena de transporte de electrones? Es un medio, es un sistema que se va a encargar que de si este electrón llega con mucha energía, vaya gradualmente perdiendo niveles energéticos. ¿Sí? Va a ir decreciendo. Pero esta energía que se va perdiendo en cada uno de los diferentes niveles de los pasos que van a lo largo de esa cadena, va a ser energía que va a ser fijada para los procesos que pues, las células necesitan hacer pues, para estar vivas. Esta pérdida de energía es lo que le da la energía química o energética que sostiene la vida. ¿Vale? Entre reacción y moléculas de pigmento. ¿Qué pigmento estamos hablando aquí? De la clorofila. Ok. Fases de la fotosíntesis. ¿Cuántas hay? 2. ¿Cuáles y cuáles? ¿Cómo? Luminosa ahí. Ok. O ciclo de Calvin. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Por qué le decimos oscura o ciclo de Calvin? Correcto. Ah, sí me lo sabes explicar. Como nos dijo su compañera. Hay que recordar. La fotosíntesis, a grosso modo, la vamos a separar en 2 líneas. Reacciones dependientes de luz, fase luminosa, y reacciones independientes de luz, ciclo de Calvin o fase oscura. No es porque sucede en la noche, porque a mí cuando me enseñaron eso en la primaria me decían que eso sucedía en la noche y te decían que incluso no dejaras plantas en tu habitación en la noche porque agarraban oxígeno y sacaban dióxido de carbono, y no es así. Suceden a la par, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un fotosistema 2, una cadena de oxirreducción y un fotosistema 1. ¿Recuerdan esto? Esto ya lo han visto. Es lo mismo que la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Es lo mismo. Es como una respiración celular, pero es la respiración celular de las plantas. Digo que la energía de las moléculas, cuando entran, aquí empieza. La fotosíntesis, la fase luminosa, la fase dependiente de luz, empieza con el fotosistema 2. Me podrán decir, ¿por qué empieza por el fotosistema 2 y no por el fotosistema 1? Bueno, si les molesta el número, le pueden hablar por su nombre y le pueden decir plastoquinona oxidorreductasa. No, pues, si no quieren llamarle así, fotosistema 2, ¿no? Si no quieren llamarle cadena de oxidorreducción, le pueden llamar complejo citocromo. ¿Sí? Si no quieren llamarle fotosistema 1, pueden llamarle nicotidamina adenina dinucleótida oxidorreductasa o fotosistema 1. Entonces mejor vamos por fotosistema, ¿no? Porque creo que perdemos mucho tiempo pronunciándolo, no por otra cosa. ¿Sí? En este fotosistema ocurre esto que vimos aquí. Este fenómeno empieza. Aquí hay que poner atención, porque es porque respiramos, es porque cambiaron las condiciones del planeta. Estos electrones excitados de alta energía, ya que el fotón, ¡pum!, y golpea. Entonces, este electrón se excita. Ese electrón ya no puede estar ahí porque brincó de nivel energético. Entonces, necesita hacer algo con esa energía. Hay un complejo de proteínas que le llamamos proteína transportadora de electrones porque pues se encarga de transportar electrones, ¿no? Que va a mover ese electrón excitado del fotosistema 2 al siguiente intermediario, al complejo del citocromo. Pero
ese electrón que salió dejó inestable toda esta estructura. Entonces, este fotosistema necesita agarrar otro electrón. ¿De dónde lo va a agarrar? Ya hablamos de que hay luz, el dióxido de carbono se va a usar hasta la fase oscura, el agua. Efectivamente, el agua. El agua es una molécula muy estable. Exactamente. Aquí es donde se divide esta molécula y esto es lo importante. Porque este oxígeno, al separar la molécula de agua, le roba el electrón y esto se estabiliza y vuelve a su estado basal. Y vuelve a estar listo para que llegue otro fotón y hacer el proceso. ¿Sí? Pero el agua que se partió generó dos productos. ¿Qué forma el agua? ¿Qué elementos forman el agua? Y oxígeno. El oxígeno va a salir por los estomas y va a generar pues este complejo que nos libera a nosotros, ¿no? Que nos hace respirar. Pero ¿qué va a pasar con el hidrógeno? El hidrógeno, esto es bien interesante, ¿eh? No sé si ya lo han mencionado. La electricidad, ¿qué es? Flujo continuo de electrones, ¿no? Los protones también tienen una carga, pero es positiva. Entonces yo puedo hacer un flujo ordenado de protones. A la par que está sucediendo esta parte de la fotosíntesis, por aquí abajo tenemos un complejo que es igual que en los animales, que es la ATP sintasa. Esa funciona como una turbinita mecánicamente, pero eso va a funcionar en función de un gradiente de protones. Conforme se vayan acumulando los protones al interior del cloroplasto, al interior del lumen de los tilacoides, para ser preciso, va a empezar a empujar esa turbina que se va a encargar de unir un fósforo inorgánico a una molécula de ADP. Y si le pego un fósforo inorgánico a una molécula de ADP, ¿qué obtengo? ¿Y qué es el ATP? Es como el papá de los pollitos de la energía de la biología, ¿no? Es la moneda de transferencia energética de los seres vivos. Entonces, estos protones que están generando aquí ya le están generando ATP, ya le están generando energía a la planta. ¿Sí? El oxígeno se libera y seguimos con el electrón que fue liberado con el fotosistema 2. Entra al complejo de citocromo, donde una serie de reacciones va disminuyendo esta energía química que tiene, energía eléctrica, perdón, que tiene el electrón, para que entre al fotosistema 2 nuevamente, pero con un estado energético más bajo. ¿Qué se va a encargar el fotosistema 2? El fotosistema 1, perdón, es muy similar al fotosistema 2, casi idéntico. Los fotosistemas están hechos por cerca de 100 sustancias químicas diferentes, entre las cuales 30 de ellas son clorofilas. ¿Sí? Este se va a encargar de hacer lo mismo, solo que va a generar productos diferentes. El fotosistema 2 nos genera agua y protones. Protones y oxígeno. El fotosistema 1 se va a encargar de la energía que tienen esos electrones, pegárselos al aceptor primario y por una reacción de reducción va a unir a la nicotida, adenina dinucleótida, la va a reducir, le va a pegar dos electrones y un hidrógeno. Y esa forma reducida es un biproducto que cuando ustedes vieron glicólisis, es lo que se encarga de generar la energía real, porque se va al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, esta nicotidamina, adenina dinucleótica reducida, que se genera del fotosistema 2, se va a procesos de ciclos energéticos donde ahora sí obtiene su energía. ¿Sí? Todo esto está ocurriendo en la fase luminosa. Regresan a un nivel de energía más bajo al pasar por toda esta cadena, ¿no? Es el flujo cíclico de los electrones. Porque una vez que vuelve a su estado basal, puede volverse a incorporar al fotosistema. ¿Sale? La formación del ATP. Esta es como una imagen más completa. Fotosistema 2. Decimos que el oxígeno se libera y el protón va generando aquí un gradiente que va a mover esta turbina para generar el ATP. ¿Sí? Complejo de citocromo. Y el fotosistema 1, la nicotidamina dinucleótida fosfato reductasa, que esta es la que se va a encargar de hacer esto que te digo con el nucleótido para poder generar estas monedas de cambio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la fase oscura? ¿Se acuerdan?
Hay una molécula que se llama ribosa difosfato, ¿sí? Es rubilosa difosfato, rubisco, sí, rubilosa difosfato, ¿no? Si no quieren llamarla así, para los compas le llamamos rubisco. Uh-huh. ¿Cuántos átomos de carbonos tiene la ribulosa? Tiene 5. Uh-huh. Casi. Ya hablamos de lo que pasa con la luz y de lo que pasa con el agua. No hemos hablado por qué se necesita dióxido de carbono. El dióxido de carbono es más importante en la fase oscura. Aquí viene lo bonito, lo que les digo, lo evolutivo. La planta desarrolló esta estrategia como por cuestiones nutricionales. Por eso se generó la fotosíntesis. Era mejor desarrollar un sistema que le ayudara a fijar carbono para sacar moléculas de energía que esperar a que nomás llegara algo de dióxido de carbono a mí, ya listo para ser incorporado. ¿Sí? La idea de esto es tomar carbono inorgánico y transformarlo en carbono orgánico. Es mucho más fácil hacer eso que esperar a que aparezca carbono orgánico listo para que yo lo incorpore. La fotosíntesis es ineficiente. Esto explica por qué es ineficiente. Pero en la fase luminosa compensa esta cuestión. ¿Cómo compenso la ineficiencia? Las plantas hicieron un montón de clorofila para compensar esto. Un montón de rubisco, de ribulosa 5-difosfato. Te digo que antes, en el periodo carbonífero, había mucho dióxido de carbono en el ambiente, en la atmósfera. La idea de esto era que esta molécula llegara a unirse. El carbono y aquí tenemos los oxígenos, ¿no? Digo, los tamaños, me los disculpan. Pero aquí está este otro modo de carbono. Estos tienen parcialidades en cargas. Pues cuando este carbono se intenta pegar a esta molécula, el arreglo eléctrico, la configuración electrónica es muy inestable, lo que va a dar lugar a que la molécula se fraccione. Y cada una se va a llevar un grupo fosfato. Esto se transforma en lo que llamamos gliceraldehído. Y cuando le pego el fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde han visto esa molécula? ¿En la qué? Sí, dilo. En la glucólisis, ¿sí lo ven? Este se dice que es el producto final del ciclo de Calvin. Y pues si es el producto final, pues obviamente también es el producto inicial, porque pues es un ciclo, ¿no? Y por eso son ciclos. De aquí, de esta molécula, las plantas pueden transformarla en cualquier otro carbohidrato. Porque la triosa es el carbohidrato básico, las triosas. Y al acoplar moléculas de estas, puede generar polímeros más grandes. De aquí, de esta molécula, puede mandarla para hacer glucosa, para glicólisis, puede hacer glucosa para hacer celulosa, puede usar glucosa para hacer almidón. De aquí viene todo este proceso, ¿sí? ¿Cuál es la cosa? Con el tiempo y con la parte luminosa, las condiciones de la atmósfera cambiaron. Entonces ya no había tanto dióxido de carbono en el ambiente como lo había antes. Las concentraciones de oxígeno suben. Entonces, las células vegetales intentan hacer esto mismo usando oxígeno, lo que les dio lugar a generar un compuesto tóxico, que es el fosfolicato, que es un complejo tóxico para las plantas, que tienen que procesar de otra manera y con otros mecanismos.
porque empezaron a confundir el mecanismo enzimático, ¿sí? Por eso las plantas ya no pueden echarse para atrás. Aunque las condiciones de oxígeno de este ambiente les produzcan mucho daño, optaron mejor por generar sistemas detoxificantes o para manejar especies reactivas de oxígeno que dejar de usar este mecanismo. Todo por toxicidad, fosfoglicolato. Es fosfoglicolato, perdón, el compuesto tóxico. Ahora, esto es como la primera parte del ciclo de Calvin. Tienen que venir esas otras moléculas que se generaron. Habrá algunas nicotidaminas dinucleótidas que se van a ir al ciclo de carboxílicos, pero va a haber otras que se van a venir al ciclo de Calvin y se van a encargar de pegarle por aquí abajo un par de electrones en los átomos de hidrógeno. Esto lo estamos hablando con una sola molécula de ribulosa, ¿no? Pero las reacciones estequiométricamente hablando se tiene que hacer con 3. ¿Por qué? Porque si yo hago esto con 3, esto me va a generar 6 moléculas de estas. ¿Sí? De esas 6 moléculas, solo una se va a ir a hacer lo que te dije, glucosa, celulosa o almidón. Pero las otras que quedan, va a haber una que va a volver al ciclo o que va a estar por ahí flotando. Y las 4 que quedan van a necesitar mezclarse nuevamente para volver a generar moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato, que son el sustrato inicial para el ciclo de Calvin. Por eso la fotosíntesis es ineficiente, porque solo me está generando después de todo esto que hablamos una sola molécula para utilidad estructural. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, pues por eso los problemas por eso la reproducción es más complicada para las hembras que para los machos. Todo, bueno, es que una vez llegué a escuchar, está lo de metabolismo, esta fotosíntesis, ¿Correcto? y ese, El metabolismo primario se entiende como todas estas reacciones metabólicas que van a dar lugar a biomoléculas imprescindibles para tu desarrollo de vida. ¿Sí? Ejemplo, para que generes lípidos, para que generes proteínas, para que generes carbohidratos, ácidos nucleicos, etc. Es lo que necesitas para vivir. Pero va a haber reacciones de tu metabolismo que no van a producir propiamente eso. Van a producir sustancias accesorias que pueden cumplir otras funciones que no son vitales. Ejemplo, los ácidos nucleicos son vitales porque si no, no hay procesos. Transcripción, traducción, lo que tú quieras. Lo mismo con las proteínas. Pero si soy una planta, puedo generar, si soy un árbol de sauce, puedo generar en mi corteza ácido acetil salicílico. Bueno, salicina, lo correcto es salicina, no ácido salicílico. Genero salicina. La salicina no me ayuda a mí a mantenerme vivo, no es necesario para que yo esté vivo, pero puede cumplir otra clase de funciones, como protegerme de un patógeno. ¿Sí? más como de, Algo así. Entonces yo puedo como humano aprovechar ese metabolismo secundario para extraerlo y con reacciones químicas lo acetilo y ahora sí lo hago un ácido acetilsalicílico. Y ya tengo funciones biológicas en mí. ¿Sí? Pero no fue necesario para el desarrollo del árbol en sí mismo. Por eso los metabolitos secundarios suelen ser caros, porque se generan en proporciones muy pequeñas respecto a lo que se produce en un metabolismo primario. Por eso se hace industrialmente para extraerlos. Todos los alcaloides, todos los colorantes, muchas de estas cosas, de estas sustancias que son útiles para nosotros, no son indispensables para la vida de los organismos de los que los extraemos. Entonces son productos de un metabolismo secundario. Esa sería la definición. ¿Sí? Precisión con esto del complejo tóxico que se hacía con el oxígeno. Cuando las plantas empiezan a optar por usar oxígeno para romper esta molécula y generan el fosfoglicolato, este complejo es tóxico. Entonces tienen que desarrollar mecanismos complejos en los que lo reduzcan
que lo empiezan a seccionar hasta convertirlo en glicina. La glicina es un aminoácido y al llegar nuevamente a esa estructura de aminoácido, la glicina puede ser aprovechada por la planta de otras maneras, pero no es que haya sido un objetivo. Es un ejemplo de cómo la biología no siempre tiene un diseño inteligente o no tiene un diseño previsor, porque resolvió el mecanismo para obtener fijar carbono en esas condiciones, pero cuando cambiaron las condiciones de nicho, se volvió un problema, porque lo que le daba la energía ahora le estaba produciendo compuestos tóxicos letales para ella. Por eso tuvo que optar por usar un mecanismo de toxificación, porque ya era tanto el pasaje evolutivo y la energía que se distribuyó durante millones de años para generar estas moléculas y estos mecanismos que ya no podía prescindir de él. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta? Cuando estaba viendo el video, vi que esta se llama C3 y que era C4 y tal, pero esas Son dentro de las fases del ciclo. O sea, cuando te hablan de C3, C4, C5, casi siempre son los números de carbono. O me estás hablando de los elementos de la cadena de transporte. no, o sea, de fotosíntesis, Ajá. que salían varios videos Ajá. diferentes. Yo creo que te habla sobre cómo van moviendo la fijación de carbono, porque empiezas con moléculas de 5, pasas a 6, luego pasas a 3 y luego vuelves otra vez a 6. Por eso es fijación de carbono, porque le vas incorporando átomos de carbono a las estructuras. Si yo tuviera que preguntarles otra vez entonces de todo lo que vimos, ¿cómo puedo diferenciar una célula vegetal de todas las demás? Plástidos, fotosíntesis, ¿qué más? Eso es plástido. ¿Saben los plástidos? Vimos por lo menos otro que sí se tienen que llevar sí o sí. Yo les dije pared secundaria. La vacuola central también se la tienen que llevar. Por lo de la turgencia, el fenómeno de turgencia. Y la pared celular, las paredes secundarias. Todas las células vegetales, absolutamente todas, van a tener pared primaria. Pero no todas pueden, o sea, pueden o no tener pared secundaria. Y las que casi siempre tienen pared secundaria son plantas leñosas. Y quedamos que en las plantas leñosas, todas las plantas tienen celulosa, pero las plantas leñosas tienen más que las otras. Lignina, correcto. Y la lignina, pues, está como en sus libros. Cuando ven ese aroma al libro, a biblioteca, es porque la lignina se oxida. Y al oxidarse desprende estos aromas. Entonces, la libreta, Son principalmente hechas con celulosa. Y se blanquean y todo, pero pues tienen porcentajes también. El proceso de pulpeo puede ser por diferentes métodos, pero el más común es el método Kraft. Igual, si quieren una plática más especializada de eso, pueden preguntarle a la ingeniera. Ella tiene se especializó como en el área química de este tipo de procesos. el coche, ¿cómo lo hacen? Es natural y hay sintético. El natural me parece que es del propio árbol, su propio árbol, que nomás lo compactan y lo hacen con adhesivo. El sintético sí no sabría decirte, pero me imagino que El coche sí, como es árbol, sí, es un árbol, y los compactan y los pegan con adhesivo. De hecho, incluso con calor, hay un individuo, no sé si ya terminó su tesis con eso, un estudiante de doctorado, que cuando tú calientas estos componentes, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, se hace a ciertas temperaturas como un adhesivo. Y están viendo si con eso pues, se pueden como pegar para este tipo de cosas, para tableros o cosas por el estilo. Ajá, precisamente. Compósitos le llaman. ¿Compósitos o compósitos? Compósitos de madera.